Bendiciones, bendiciones. Dios les guarde, les bendiga a todos de una manera muy especial. Gracias, Señor, que nos ha dado la oportunidad, pastor, de poner en su mente, en su corazón, de que en este día yo traiga la palabra del Señor, yo sea el portador de la palabra. Pues para mí es un privilegio grande de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Pues el Señor quiere verdaderamente hablarnos, instruirnos, aconsejarnos, alentarnos. O sea, el Señor, por medio de su santa palabra, quiere darnos ánimo y motivación a todos nosotros. Y gracias damos al Señor porque estamos aquí en su casa y en su presencia. Y en este caso vamos a estarnos enfocando en el libro de los Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo de 21 para adelante, hasta también el capítulo 6 y terminando hasta el 6 hasta el 9. Así es que vamos a hablar de la institución de la familia, de cómo quiere el Señor que funcionemos todos en familia, en cómo el Señor desea que todos nosotros reconozcamos, que todos nosotros aceptemos, que todos nosotros nos sometamos, ¿sí?, los unos a los otros. Y para que todo esto se lleve a cabo, por supuesto que es necesario, por ejemplo, que ya aquí en la palabra decía en el versículo anterior, antes del 25, en el 18, donde dice: no os embriaguéis con vino, ¿sí?, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, ¿sí?, hablando entre nosotros con salmos, ¿sí?, himnos y cánticos espirituales, ¿sí?, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que para poder nosotros llevar a cabo esto, lo que vamos a estar hablando aquí en el versículo 25, de ahí para adelante, 21 para adelante, entonces es necesario que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo del Señor. Y esto entonces va a ocurrir, va a suceder en nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios ha constituido esto de tener un orden en la familia. Entonces, Dios quiere que nosotros nos conduzcamos no como el mundo, sino a la manera del Señor, ¿sí? Porque Dios es un Dios de orden. Y en este caso, por eso se titula el mensaje de hoy día, dice: Dios quiere que nos sometamos unos a otros, ¿sí?, así como dice aquí el versículo de la palabra. ¿Y por qué no le damos inicio a la santa palabra del Señor? Ya que pues porque hay que ir después hablando de todo esto. La misma palabra nos va a ir explicando lo que ya aquí lo dice, ¿no? Y dice de la siguiente manera en el capítulo 5 del 21 para adelante, y también después en Efesios 6 del 1 al 9, dice de la siguiente manera: someteos los unos a los otros, ¿sí?, en el temor de Dios. Miren lo que dice la palabra del Señor: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su salvación, su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo,
de su carne y de su sangre y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Después vamos a leer en el capítulo 6 de Efesios, del 1, tengo entendido hasta el 9, y dice de la siguiente manera: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Bueno, hasta ahí leemos la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que inicia diciendo aquí la palabra del Señor, la cual nos habla a todos nosotros, donde el Señor desea que haya un sometimiento los unos a los otros? O sea que nosotros no debemos de creernos superiores a los demás, ¿sí? No debemos de tener ese sentir y ese pensar nosotros, sino debemos de tener un espíritu de humildad. Entonces, si nosotros ya hemos sido llenos del Santo Espíritu de Dios, eso significa que nosotros nos vamos a someter, porque hay en nosotros un espíritu de humildad, de sencillez, de templanza, mansedumbre, todas esas cosas finas hay en uno. Entonces el sometimiento también debe de ser sincero, voluntario, ¿sí? No hacer algo por quedar bien con la persona. Ahora, cuando se habla de sometimiento, habla de una obediencia, un acto de obediencia. La gente puede pensar, pero pues, puede llamarle a alguien quien tenga ese espíritu de humildad, de obediencia, de sometimiento como débil, como wow, es una persona que no tiene valores, es muy débil, muy frágil, no, eso puede pensar la gente de afuera, la gente que no conoce de Dios, pero los que conocemos de Dios, recordemos que en el Señor nosotros somos fuertes, ¿sí? Así es que nosotros, como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos, nos sometemos voluntariamente a las necesidades los unos de los otros, ¿sí? Porque esto es agradar a Dios, ¿sí? Entonces debemos de hacerlo por esa razón, porque es en el temor de Dios. Someternos los unos a los otros siempre debe de ser en el temor de Dios, ¿sí? Por eso, si las mujeres entienden su rol, porque aquí les habla a las mujeres de las casadas, estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, ¿sí? Como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Bueno, si entendemos el rol cada quien que debemos de desempeñar en nuestros hogares, entonces la mujer va a hacer lo que le corresponde hacer. No es necesario que el marido se lo diga, sino que ella ya lo sabe. El marido también tiene que hacer lo propio, lo que le corresponde, no maltratarla, no maldecirla, no ofenderla, no lastimarla, sino que procurando tratarla como a vaso más frágil. Ya lo dice en Pedro 3:1, habla de esto, ¿sí?
Entonces, aquí hay enseñanza para todos y cada uno de nosotros, y nosotros debemos de someternos a las enseñanzas bíblicas, no a lo que alguien nos dice, sino que cuando la palabra del Señor nos habla, sometámonos a ella, ¿sí? Y entonces, tenemos también enseñanza para nosotros, donde la palabra del Señor nos dice en el versículo 25, maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nosotros los maridos, ¿sí?, debemos hacer eso con nuestras mujeres, ¿sí?, de amarlas, de respetarlas, de valorarlas. Eso es lo que la palabra dice. Entonces tenemos una ordenanza de parte de Dios. No es que si nos queremos hacerlo, no es que si nos nace hacerlo, lo vamos a hacer, no, es que debemos. Es una obligación, es una responsabilidad, es una ordenanza de parte de nuestro Padre que debemos de amar a nuestras mujeres. Así es que si nosotros estamos cumpliendo con nuestro rol de padre, la mujer que se ocupe de lo suyo. Entonces, si estamos haciendo nosotros lo correcto, dejemos a la esposa que ella se encargue de lo que le corresponde a ella. Que esto a todos nos ayuda. Por eso es necesario que vengamos a la palabra del Señor, que la misma palabra del Señor va a abrirnos los ojos y nos va a dejar saber qué es o de qué manera uno debe de comportarse en el hogar. Porque estas cosas son para en todas partes. Debe de haber ese sometimiento. Aquí hay personas que están, por ejemplo, en una escuela, por ejemplo, el alumno no puede hacer lo que le regala la gana, porque hay una orden, hay una autoridad allí, está la maestra allí para poner orden y para decirle, para indicarle lo que aquel alumno va a hacer, y no puede aquel muchacho desobedecer a la maestra, estar por encima de la maestra, porque la maestra ha sido puesta allí para dar órdenes a los alumnos. Entonces, todos de alguna manera estamos bajo el sometimiento de alguien. Nosotros nos sometemos a Dios, nos sometemos a los pastores. Todo eso es una ordenanza, todo lo hay aquí en la palabra del Señor. Por eso es bueno que leamos la palabra del Señor. Entonces, es necesario que nosotros como esposos hagamos lo que está de nuestra parte, lo que nos corresponde, para que así estemos cumpliendo con el Señor, con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor para eso está aquí, para cumplirla, ¿sí? Entonces, si nosotros verdaderamente amamos al Señor, no vamos a lastimar a nuestras mujeres, no vamos a ofenderlas, ¿sí? Entonces se habla de Cristo, así como Cristo ama a la iglesia, así de igual manera uno debe de amar a una mujer. Así es que debe de cuidarla, debe de respetarla, debe de... No hay muchos hombres aquí como para que... Pero los que están escuchando allá para todos es, ¿sí? Porque esto es palabra de Dios, no mi palabra. Así es que hay que obedecer la palabra del Señor, ¿sí? Después está, dice en el versículo 28, así también los maridos deben amar, por supuesto, a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Por supuesto que todo esto no sabemos que debemos hacerlo. Así es que vamos a seguir adelante aprendiendo del Señor, de acuerdo a lo que la palabra de aquí nos dice, dice el Señor. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 6 de Efesios también, donde habla a los hijos, cada cual tiene sus responsabilidades. También hay palabra para los hijos, ¿sí? Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, pues, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Esta es una palabra para los hijos. Si los hijos honran, si los hijos obedecen, si los hijos respetan a sus papás, son bendecidos por Dios y siempre les va a ir bien, de acuerdo a la palabra del Señor. Qué bueno que mira que si hay niños que están escuchando que dice la palabra del Señor, que deben honrar a sus papás, sus papás, ¿sí? Porque son los que la cabeza del hogar, son los que están aconsejándoles, son los que están ministrándoles, son los que se ocupan de ustedes, ¿sí? Así es que deben de honrarlos. La palabra del Señor dice, pero si es borracho no lo honres, pero si es, no lo honres, no, simplemente dice honra a hijos, obedecer a vuestros padres terrenales, obedecer, debe haber un acto de obediencia de parte de todos los hijos hacia sus padres. Así es que si lo están haciendo,
qué bueno por ellos, gloria a Dios por ello. Así es que hay que todos cumplir con nuestro rol que nos corresponde, los hijos cumplir con su labor, los papás también cumplir con otra labor, porque también aquí nos habla los padres la palabra del Señor. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Todo esto tiene mucho que ver en amonestación del Señor, disciplina. O sea que no podemos dejar a sus hijos que hagan lo que ellos quieran. No podemos hacer eso, aunque les duela, aunque se ofendan. Hay que disciplinarles, hay que aconsejarles, hay que instruirles, hay que enseñarles buenos modales, las buenas costumbres, pero más que todo el temor a Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra, si uno le enseña a sus hijos desde que están chiquitos, ese hijo va a crecer, va a ser instruido y enseñado por medio de la palabra del Señor y nunca se va a apartar de ella, de acuerdo a la palabra del Señor, no se va a apartar. ¿Por qué? Porque esos padres se ocuparon en ellos, dedicaron un tiempo a ellos, ¿sí? Fueron responsables para con sus hijos, ¿sí? Y esos hijos entonces recibieron palabra y esa palabra va a quedar grabada en sus corazones, en sus mentes, y después van a recordar todo esto que mis padres me enseñaron, todo esto ha sido de mucho beneficio, de mucho provecho para mi vida, porque esto ha hecho que yo me aparte de las cosas del mundo, y los hijos van a ser bendecidos siempre porque están procurando salir de todas las cosas que el mundo ofrece. Y como nosotros podemos darnos cuenta que el mundo está perdido, allá afuera el mundo está perdido, entonces es que debemos de cuidar de nuestros hijos, de traerlos a la palabra del Señor, de hablarles de la palabra del Señor, de dejarles bien en claro que es el servir al Señor, el dedicar el tiempo al Señor, el someterse al Señor, el sujetarse al Señor es muy importante por el provecho y el beneficio de nuestros hijos. Así es que hay enseñanza para todos ellos. Así que nosotros como padres también dice que no debemos de provocar tampoco a ira. Somos nosotros los que a veces podemos cometer el error de no disciplinar a aquel hijo como la palabra nos indica. No hay que gritarles, no hay que incomodarlos, no hay que hacerlos temblar. ¿Por qué? Porque entonces esos hijos entran en miedo y vamos a hacerlos rebeldes. Entonces no provoquemos eso, porque la misma palabra dice, no provoquéis a vuestros hijos a ira. ¿Por qué? Es necesario que nosotros tengamos esto en cuenta. Debemos de tener cuidado las palabras que salen de nosotros para con nuestros hijos, porque de nosotros pueden salir palabras para levantar o para hundir, para entrar. O sea, debemos de tener cuidado con lo que sale de nuestra boca hacia nuestros hijos, de manera que cada palabra que salga de nosotros sea palabra de beneficio, de provecho para nuestros hijos. Y esos hijos, por supuesto, que van a ser obedientes, ¿sí?, delante del Señor, y donde quiera que estén, a donde quiera que se presenten, esos hijos van a ser de buen ejemplo, ¿sí? Porque las mismas amistades, las mismas personas van a decir, y estos niños, ¿qué pasa con ellos? Que son diferentes a nosotros, no piensan como nosotros, no consumen lo que nosotros consumimos, no hablan como nosotros hablamos. O sea que sabe la diferencia. Y gracias a nosotros, los padres, que pusimos de nuestra parte, que les dedicamos tiempo, esos hijos son diferentes, ¿sí? Pero también nosotros, de acuerdo a la palabra, debemos de tener cuidado de la manera que nosotros los instruimos y les aconsejamos, ¿sí? Porque entonces podemos estar cometiendo el error de incomodarlos, de hacerlos tercos, de hacerlos rebeldes, ¿sí? Pero aquí hay enseñanza para todo el mundo. Por ejemplo, déjame ver, acá dice, y vosotros, amos, en este caso, aquí hay palabra para los siervos. Dice en el versículo 5, habla a los siervos, a los que están empleados, a los que trabajan para alguien, a los que trabajan por una compañía, ¿sí? Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor,
sea siervo o sea libre. ¿Sí? Esto le está hablando aquí, habla a los empleados, a los que trabajan en una compañía, a los que trabajan en el gobierno, en cualquier parte, que son subordinados, que están bajo el mando de alguien, ¿sí? ¿Sí? Entonces son empleados, deben de cumplir como siervos, ¿sí? Como trabajadores, ¿sí? Haciendo, procurando hacer el trabajo como se le ordena, como en la compañía les han indicado, ¿sí? Ahí les dan una lista de qué cosas tienen que hacer, cuántas horas van a trabajar, quién va a ser el encargado de ellos, quién les va a dar las instrucciones de qué hacer durante el día. Entonces, el siervo el trabajador debe de someterse, de obedecer a sus amos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un deber. Y lo que se haga debe de hacerlo como para el Señor. Eso es muy importante. Cuando alguien está trabajando para una compañía, en cualquier parte que esté la persona empleada, debe de trabajar como si fuera para el Señor, y el Señor lo va a recompensar. El Señor toma en cuenta esos esfuerzos, esa entrega, esa obediencia hacia su patrón, y va a ser recompensada la persona que está comportándose de esa manera, porque está haciendo el trabajo que le corresponde, ¿sí? Y entonces también hay el mandato para el Señor, también hay, para el patrón, hay ordenanza para el patrón. Y dice en el versículo 9: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En este caso aquí va para los patrones, para los dueños de compañía, para aquellos que tienen mucha gente empleada. Deben de tener cuidado con sus trabajadores, deben de no retenerles el dinero, ¿sí? De no hacerlos trabajar de más, de no quitarles horas, ¿sí? De no gritarles. O sea, tantas cosas que los patrones, que los amos, aquí habla de los amos, deben de cumplir también con el Señor, porque aquel que es Señor de los trabajadores también es el mismo Señor del patrón. O sea que si el patrón hace lo que debe hacer con sus trabajadores, entonces también está por su comportamiento, por ser obediente al Señor, está haciendo lo correcto delante de Dios, y también Dios lo va a recompensar a ese patrón, a esa compañía donde estén empleados estas personas, y sean bien tratadas por sus patrones, les cumplan con sus horarios, les cumplan con sus sueldos, no les quiten nada, o sea, estén tratándolo verdaderamente bien, así como corresponde en el Señor. Así es que aquí hay enseñanza para todos y cada uno de nosotros. Y qué bueno por la palabra del Señor, qué bueno por todo esto que nosotros aprendemos del Señor. Nos hace bien venir a la palabra del Señor para ser instruidos por la palabra del Señor y verdaderamente someternos a ella. Por ejemplo, vamos a Tito. No quiero que me caiga la libreta aquí. Vamos a leer en Tito, ¿sí? En Tito 2, del 1 al 10. Vamos a leer. Gloria a Dios, qué bueno por el Señor, que siempre tiene palabra para todo el mundo. Así es que Dios es bueno, y Dios es grande, y Dios es misericordioso, ¿sí? En Tito 2, del 1 al 10, dice de la siguiente manera: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, santos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes,
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, dicen, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sí? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, ¿sí? Que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Wow. Aquí hay enseñanza para todos nosotros. Dice en el versículo 7, dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Sí? Wow. Entonces aquí hay palabra para todo el mundo. Así es que, ¿qué más le podemos agregar a esto? Es que el Señor quiere que todos nosotros entendamos que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios que tiene todas las cosas en pleno control, y nosotros como sus siervos debemos de someternos a el Señor y obedecer su santa palabra. Y de la manera que nosotros vamos a hacer todo esto es hacerlo con humildad. Debe de haber nosotros un espíritu de humildad, de mansedumbre, ¿sí? Y que nazca del corazón hacer todo esto, ¿sí? Que nosotros, hay que pedir al Señor que nos dé un espíritu de humildad, porque eso lo necesitamos. Si hay algo que agrada al Señor, es que nosotros sepamos humillarnos delante de Él, ¿sí? Porque el Señor, a Él le agrada que nosotros nos humillemos delante de santa presencia, ¿sí? También tengo aquí algo más para leer, y vamos a irnos donde también aquí la palabra nos habla de cómo debemos someternos también a las leyes terrenales. Es un mandato, ¿sí? Y lo dice en Romanos 13, del 1 al 6, ¿sí? Es que vamos a la palabra del Señor, y dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Dicen, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Bueno, leímos del Romanos 13, del 1 al 6. Y todo esto es muy bueno también entenderlo y reconocerlo, que también es importante y es necesario que todos y cada uno de nosotros tengamos esto en mente, que debemos de respetar, debemos de obedecer las leyes terrenales, porque Dios nos ha puesto ahí. Hoy en la mañana de eso se hablaba. Dios nos ha puesto ahí por una razón, para que nosotros nos sometamos, para que nosotros obedezcamos, ¿sí? Porque podemos pensar, pero son personas que no están cumpliendo con Dios, que no sirven a Dios, que son personas incrédulas, ni tan siquiera aman a Dios. No, Dios nos ha puesto ahí. A nosotros lo que nos corresponde es obedecer a lo que Dios ha establecido, porque Dios ha puesto al gobierno, Dios ha puesto a todas las autoridades terrenales para que nosotros hagamos lo correcto,
hagamos lo justo y seamos obedientes. ¿Sí? Y si somos obedientes, no viene el castigo para uno, ni de Dios, ni de las autoridades, porque nosotros nos estamos conduciendo conforme a la palabra del Señor, y a nosotros no nos van a llamar la atención por ser obedientes, por ser personas justas, que estemos practicando la justicia y la verdad. A nosotros no nos llama la atención el policía o las autoridades terrenales. Son a los que están violando las leyes puestas por Dios. O sea, si Dios puso un gobierno, lo puso por una razón. Nosotros algo vamos a aprender de lo que está haciendo esa persona, ese gobierno, ese presidente. Nosotros vamos a aprender algo de ahí. Lo que nos corresponde es someternos, ¿sí? Porque por alguna razón están ahí de parte de Dios. Y ¿por qué no vamos también para hablar un poquito más de la palabra del Señor al 1 de Pedro 2, 13? Ese está largo, pero vamos a leer un poquito de la palabra del Señor. 2 del 3 al 25. Entonces, vamos a la lectura de la palabra del Señor acá. En 1 de Pedro, dije el 2, del 3 al 25, dice de la siguiente manera: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernadores como por el enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la paciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprovechado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, sujetando por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Dice, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Wow. Y aquí sigue la enseñanza para el Señor, porque después también nos habla el Señor en primera de Pedro 3, del 1 al 7. También ahí hay palabra para las mujeres y también para los hombres, porque nos deja saber ahí cuál es el trato, de lo que ya estábamos hablando anteriormente, de cuál es el trato que se le debe dar a la mujer, y qué es la conducta, cuál es el comportamiento que también la mujer debe tener. Aquí la palabra nos dice en 1 Pedro 3, 1, del 1 al 7, dice de la siguiente manera: asimismo vosotras, mujeres,
estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean alcanzados sin palabra por la conducta de sus esposas. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo del peinado ostencioso, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestra oración no tenga estorbo. Mire todas las cosas que debemos hacer también los maridos, pero fíjese qué enseñanza tan grande hay aquí para las mujeres, ¿sí? ¿Sí? Que no deben de estar también pensando en los adornos exteriores, sean tantos lujos, tantas cosas así que para verse según mejores, que eso no sea su fuerte, sino el interior, el del corazón, ¿sí? Que ese es el que debe de ser adornado, el del corazón, no lo exterior. Porque lo exterior, eso perece, eso se va, eso aquí queda. Lo que Dios quiere que, en este caso, todas las personas, todos nosotros debemos decorar es nuestro corazón, ¿sí? Entonces aquí habla que al hacer eso también la mujer, la esposa, va a atraer al marido, por si el marido no es creyente, por su conducta, por su manera de vivir, por su forma de conducirse, por su manera de pensar, por su manera de ser, va a atraer al marido para que el marido también le sirva al Señor de corazón, ¿sí? Sí. Pero entonces también aquí nos dice al marido de cómo debe uno tratarla. Si dice que como a vaso más frágil, eso quiere decir que la mujer es sensible, hay que tener ese respeto hacia la mujer, ese valor que debe tener la mujer, de manera que hay que apreciarla, hay que cuidarla. ¿Por qué? Para estar bien con el Señor. Así es que el Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor es poderoso y quiere que todos y cada uno de nosotros nos sometamos al Señor como Él nos dice en su santa palabra. Así es que voy a leer un último versículo ya para terminar aquí en el capítulo 13, en el versículo 17, y con esto concluyo. Dice de la siguiente manera: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué nos dice la santa palabra del Señor? Hagámoslo, reconozcamos que nuestros pastores están siempre al pendiente de nosotros, velan por nosotros, oran por nosotros, se ocupan de nosotros. Ellos son los que están cuidando de nuestras almas. Ellos son los que cuando antes de traer la palabra andan pidiendo a Dios la orientación, ¿qué les llevo ahora, Señor? Dame palabra, ¿qué ocupa mi pueblo? Ellos están siempre al pendiente del cuidado, se preocupan por nosotros. Hay que tener a nuestros pastores en alta estima, porque eso agrada a Dios. Hay que sujetarnos y hay que someternos a ellos, porque esto es lo que dice la palabra del Señor. Así es que si hacemos eso, qué bueno por nosotros. Que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga dando fuerzas y que Dios siga trabajando en nuestros corazones para que cambiemos para bien, para que así nos podamos someter los unos a los otros, como dice en su palabra, ¿sí? En el temor de Dios. Que eso es muy importante, que todo lo que vayamos a hacer lo hagamos en el temor de Dios, que haya siempre esa sumisión de todos y cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para que entonces el Señor se agrade de nosotros, para que cuando nosotros oremos y le pidamos al Señor, Él escuche nuestra oración.
Que Dios les bendiga y gracias por participar, gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Pues los que no vinieron se la perdieron. Dios les siga bendiciendo. Gracias al pastor por darme la oportunidad de hablar de su palabra. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias al Señor. Ustedes saben que estaba pensando mientras Everardo hablaba. El miércoles estuvimos hablando de un discípulo que llegó, se llamaba Natanael, y el Señor lo sorprendió porque él le preguntó: Señor, ¿de dónde tú me conoces? Porque pareció que le conocía. Y el Señor le dijo: antes que Felipe te buscara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Y eso me ha hecho pensar en cómo el Señor a nosotros nos ve. ¿Saben una cosa? El Señor nos ve. Y Él sabe si tú eres una esposa, si tú eres un esposo, si tú tienes un patrón en tu trabajo al que tienes que respetar, si tú tienes responsabilidad sobre otras personas a quienes les das órdenes, si tú eres un hijo que tienes que obedecer a tus padres y honrarlo, el Señor sabe exactamente. El Señor sabe que nosotros vivimos bajo un gobierno que, a pesar de que a veces no estamos de acuerdo y los miramos este no me gusta cómo habla, cómo gobierna, el Señor sabe que nosotros estamos donde estamos y nos conoce a la perfección. Y la palabra del Señor tiene instrucción para cada uno de esos lugares. Fíjense cómo el Señor nos habla fuera de las cuatro paredes de la iglesia, cómo vivir en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en todo el lugar donde estamos. Así que volvamos a recorrer las palabras de estos pasajes de la Biblia cuando podamos, para dejar que el Señor nos enseñe y toque nuestros corazones para que vivamos vidas agradables a Él. Vamos a orar. Gracias te damos, querido Señor. Gracias por amarnos, gracias porque te importamos tanto como para que tú nos hables de nuestros hogares, de nuestro rol como esposos, esposas, padres, hijos, empleados. Señor, queremos agradarte, queremos vivir para ti. Por eso ponemos nuestras vidas en tus manos y te rogamos que podamos ser cumplidores de tu palabra y que podamos agradarte como tú te mereces, Señor. Señor, bendice la vida y el hogar de cada uno de los que estamos aquí, y también, Señor, edifica y bendice a tu iglesia, por favor. Todo lo ponemos en tus manos y esperamos en tu obra, porque tú eres nuestro Padre amado, y desde ya te damos gracias por esta palabra que has sembrado en nuestros corazones y te rogamos que dé fruto abundante en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Miércoles, 6 de la tarde, estudio bíblico. ¿Sí? Viernes nos reunimos para orar. Les pido disculpas que este viernes estábamos muy ocupados y no pudimos venir para el tiempo de la oración, pero el viernes a las 6 de la tarde tenemos un momento de oración compartido. Y el domingo, por supuesto, a las 9 el estudio bíblico, a las 10:15 el servicio. Espero verlos, hermanos, y espero que tengan una bendecida semana. El Señor les bendiga.